La educación sexual es un derecho-deber de los padres y es a la vez un derecho de los hijos. Este derecho-deber está amparado y garantizado ya no solamente por la Ley de Educación Sexual Integral, la 26.150, sino que esta también responde a un marco legal más amplio que es la Constitución Nacional y otras leyes nacionales como la Ley de Educación, la Ley de Protección Integral del Niño, donde está protegida la educación de los niños y está garantizada la educación de los niños y donde se reconoce a los padres como fundamentales y principales educadores de sus hijos y se le reconoce a los hijos el derecho de ser educados fundamentalmente por sus padres y hace salvedad de alguna excepción por alguna cuestión puntual. Entonces, retomando, la educación sexual es un derecho, deber de los padres y al mismo tiempo un derecho de los hijos. El ser educados en la sexualidad y ser educados fundamentalmente por sus padres. ¿Qué implica la educación sexual? ¿Implica solamente la genitalidad? No, la educación sexual implica toda la persona humana, todo el ser de la persona, todas sus dimensiones. ¿Por qué? Porque las personas somos seres sexuados. Desde el momento de la concepción somos varones o mujeres. Y por lo general, antes que la mujer sepa siquiera que está embarazada, esa diferenciación sexual entre varón y mujer se está produciendo a partir de la sexta o octava semana de embarazo en el vientre de la mamá, que a lo mejor ni siquiera sabe que está embarazada. Entonces, la sexualidad abarca a toda la persona humana porque somos seres sexuados, varones o mujeres, independientemente después de nuestras preferencias o nuestra identidad sexual. Entonces, la educación sexual implica toda la educación de lo que implica ser varón y lo que implica ser mujer, en líneas generales, cómo nos comportamos, cómo nos tratamos, cuál es nuestro rol en la sociedad, cuáles son nuestros derechos. La educación sexual empieza desde muy temprana edad, es decir, diríamos que casi desde el nacimiento, porque uno le educa al niño en el trato cotidiano cómo debe ser tratado su cuerpo, cómo debe ser respetado su cuerpo. Y así, de esa manera, a través del ejemplo, los padres educamos, fundamentalmente a través del ejemplo, enseñamos cómo deben ser tratados ellos y cómo deben ser tratados los demás. Ahí empieza la educación sexual, enseñando con el ejemplo cómo deben ser tratados, cómo debe ser tratado su cuerpo, cómo uno debe comunicarse y relacionarse con el resto, cuál es el sentido del pudor, del cuidado del cuerpo, que hay zonas privadas y zonas públicas, que hay lugares donde entramos con otros y otros que no, por ejemplo, en el baño hay lugares privados también que deben ser respetados. Eso es educación sexual y eso es educación sexual preventiva. Se educa fundamentalmente también a través de digamos, generando o promoviendo el desarrollo de virtudes y se educa en valores. Estas virtudes y estos valores también se educan en la cotidianidad del hogar a través del ejemplo, del actuar diario de los miembros de la familia. Es una educación informal, pero debería ser intencional en los padres. Digamos, uno intencionalmente debería intentar desarrollar, trabajar en el desarrollo de esas virtudes y esos valores en la vida de sus hijos a través del ejemplo, con coherencia, porque muchas veces nuestros gestos y nuestras acciones hablan mucho más fuerte que nuestras palabras, y así se educa en la familia a través de los gestos y las acciones, educar en valores y en virtudes. ¿Por qué? Porque esos valores y virtudes no solamente se van a trasladar a la vida social del niño cuando es un adulto, sino que también eso se traslada a la vida, a la relación sexual, ¿no? A esto de ejercer la sexualidad en una manera responsable, enmarcado en un proyecto de vida personal.